En nombre de Jesús, las bendigo, las saludo y las abrazo. Desde aquí al rato nos abrazamos más fuerte todavía, pero seguimos y vamos a tratar de dar un cierre de tal manera que nos quede pues ya una imagen un poquito más amplia. Por supuesto, es responsabilidad de cada una de nosotras seguir, perseverar, ahondar en la palabra, pedir una revelación personal. La palabra es personal. Cuando es una palabra rema, es una palabra personal. Entonces, esa ya es responsabilidad. Uno recibe una enseñanza, pero cada uno de nosotros vamos creciendo en esta preciosa palabra. Les había yo dicho la semana pasada que hoy íbamos a ver el último tema del Yo Soy, pero no quiero dejar de mencionar el penúltimo, no me lo quiero saltar como tal, no lo vamos a explorar a profundidad, pero es que nos da el paso directamente a cuando Pablo es encontrado por el Señor Jesucristo. Entonces, las quiero llevar por favor a Marcos. Vamos a Marcos 14, versículo 62. Cuando él está precisamente delante, y voy a leer desde, o si alguien lee desde el versículo 60, vamos a leer hasta el 62. Bueno, 63 para que lo cierres. 60 al 63, Pati, por favor. Dice, poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí es la condena, está delante del sumo sacerdote. Acuérdense que fue secuestrado del jardín de los olivos, del huerto de los olivos. Él fue secuestrado, literalmente. Hoy sabemos de eso, es muy común, ¿verdad? Y fue llevado de manera furtiva, de manera a escondidas. Se le hizo un juicio o un prejuicio, literalmente, un prejuicio con tantos prejuicios, y él fue confrontado con la élite religiosa. ¿Para qué? Con el pretexto nada más de aparentemente hacer un juicio, de hacer disque derechas las cosas, pero a su manera. Acuérdense que es una ley torcida, ¿no? Una ley adaptada. Y entonces el sumo sacerdote toma ahí la palabra. Además, todo está tan chuecamente orquestado que desde el secuestro, desde el arresto falso, con Judas traicionándolo, llegan allá y bueno, los testigos, ¿no? Puros falsos testigos. Bueno, un ambiente encantador, ¿verdad? Pura justicia, pero humana. Pura justicia a favor del prejuicio. Pura justicia a favor de la maldad, del pecado, de la ignorancia, de la torpeza. Y por otro lado, vemos el ambiente, veamos todo el ambiente. Allá afuera en el atrio se quedó el compañero que lo fue a acompañar. El que dijo que daría su vida por él. Bueno, entonces completemos el cuadro. Pedro afuera, negándolo, no una, no dos, sino 3 veces. ¿No es cierto? Y en un lapso muy corto, muy pequeño. Entonces vemos todo en la peor circunstancia, vamos a decir, aún antes de la crucifixión, aún sin antes haber llevado ese dolor físico. Primero fue el dolor espiritual, el dolor psicológico, la humillación máxima,
con todas las injusticias habidas y por haber, pero ni siquiera de los incrédulos. O más bien sí, porque no le creyeron a él, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces este es el panorama que rodea, y vemos entonces que el sumo sacerdote, leo el 61 de nuevo, y dice, le estaba insistiendo, a ver, aquí los testigos hablan en contra tuya, tú no tienes nada que decir, tú defiéndete, como diciendo, vamos a hacerlo muy legal, muy juicioso. ¿Tienes algo que decir? Jesús calla. Pero le insistió el sumo sacerdote específicamente con preguntas clave, y ahí fue donde Jesús le tuvo que ubicar. Y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo? Fíjense, ellos utilizando las palabras que solamente se aplicaban al Mesías, al que ellos conocen de oídas como Job, mas no le habían visto. Teniéndolo enfrente, mas no le habían visto. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? De verdad, porque decir esas palabras, como diciendo, te acabo de decir el nombre de Dios, que si tú aseveras, caes en lo mal, estás a la orillita del abismo doctrinal. Y casi como queriéndolo empujar. Y Jesús le dijo, en Mateo encontramos, tú lo has dicho, ¿verdad? Conocemos este pasaje, el pasaje paralelo en Mateo es tú lo has dicho, pero a mí me gusta este de Marcos, porque estamos viendo toda la cadena de aseveraciones de yo soy. Le contesta Jesucristo, ego y mí, yo soy. Lo primero que hace, y se lo dice para que entienda, porque el sumo sacerdote sabe de la declaración que hubo en el monte Sinaí, de la declaración que hubo delante de Moisés. Yo soy quien les digo que me envía, yo soy que me envía. ¿Y qué contesta? ¿Eres tú el Cristo? Yo soy. Entonces lo dice al sumo sacerdote, que aquí en el intelecto conoce y sabe cuando oye yo soy. Entonces se lo declara, yo soy. Y luego le dice, y aquí Jesucristo delante de un creyente que no cree, vamos a llamarlo así, como creyente, un religioso que no cree, ¿no es cierto? Un creyente que no cree. Suena paradójico, pero esto es lo que era el sumo sacerdote en ese momento. Y delante de este incrédulo, Jesús dice su profecía. Jesús le profetiza, espérame, ahorita, delante de mí, en las condiciones en las que tú ganas todas, porque su juicio ellos ya habían determinado qué hacer, ya le habían condenado previamente, sin embargo hicieron todo su teatrito. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Yo creo que esta afirmación es tan increíble, porque lo que pasa es que siempre esto va contra los testigos. Esta es una afirmación muy importante para los testigos de Jehová. Como en el Antiguo Testamento se llamaban nada más siervos de Dios, hacer una afirmación de decir eres hijos de Dios, era decir Dios mismo. Claro. Entonces, Dios mismo. Y esa es una cosa que era demasiado, ¿cómo decirse Dios? Y eso es lo que ellos no entienden, que no podemos ser todos llamados hijos de Dios, somos criaturas, hijos solamente Él. Y si decirse hijo es decirse Dios, Así es. la esencia de Dios en Él. Por eso era tan importante esta afirmación del yo soy. Así es. Muy importante. Y vemos la condición, gracias Leti, vemos la condición en la que está aseverando esto, porque precisamente eso es lo que viene a hacer un choque brutal contra la doctrina ni siquiera celestial ni divina de los religiosos. Está ahí junto y respaldándole, además en la noche, ahora sí que le llaman sesión extraordinaria. ¿Han oído hablar de esto? Cuando tienen que trabajar de más, nuestros representantes hacen su sesión extraordinaria, pues los juntó a todos los del Sanedrín, los juntó, dijo, vénganse,
venga, se necesita su apoyo, ¿sí? Seguramente, no se sabe, pero hay muchos estudiosos que aseguran que ahí estaba Saulo. Todavía no era Pablo, ahí estaba Saulo, sentado, listo para decir, apruebo la condenación. Sin embargo, regreso a la aseveración, yo soy. ¿Y qué es lo que le dice? Le profetiza inmediatamente. Le dice, ¿qué es profetizar? Vamos a empezar por esto. No es te adivino el futuro, eso no quiere decir profetizar. ¿Qué es profetizar? Es dar un mensaje certero de parte de Dios. Eso es. Y te lo estoy diciendo ahorita, como diciendo, y te vas a acordar de mí. Y Jesucristo y toda la palabra de Dios, de verdad, yo creo que a Dios le duele más, como a nosotras, las mamás, decirle a un hijo, te lo dije. ¿A poco no les decimos a los hijos, a mí me duele más, pero te lo dije? Jesucristo le está advirtiendo, señalando, abriendo los ojos. Mira, vas a ver el Hijo del Hombre. Verás al Hijo del Hombre. Primeramente se califica como el Hijo del Hombre, uno, en su condición humilde de hombre. ¿Por qué le preguntó? ¿Eres el Hijo del Bendito? Y él le contesta, verás al Hijo del Hombre. Él se ubica en su realidad, ¿sí? Como Hijo del Hombre, pero ahorita vamos a ver también por qué. A la diestra del poder o del Todopoderoso, ¿sí? Viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué quiere decir? Ya no es de abajo para arriba, ahora es de arriba para abajo. Ahora me vas a ver de donde yo vengo, de donde habito, de donde es mi reino. ¿No es cierto? Pero no es, además para los religiosos, esto es muy singular porque el Hijo del Hombre se menciona, y esto lo conocen todos los que han estudiado la Tanaj, el Torah, ¿sí? Todos los que han estudiado anteriormente la profecía de Daniel. En Daniel se profetiza, y les voy a pedir que vayamos a Daniel 7. La profecía, por eso, para que le resumen el oído al sumo sacerdote, ¿sí? Cuando está diciéndole, ¿qué es esto del Hijo del Hombre? No es nada más la sencillez y la humildad, que es parte de la característica de Jesucristo, pero también, ¿cómo ves? Mira, ¿lo leo? Sí, por favor. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 7:13. Uno que venía como el Hijo del Hombre y se acercaba, dice otra versión aquí, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como Hijo de Hombre y se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y habla de la presencia rescatadora, restauradora del Hijo del Hombre. Habla de la profecía. Daniel estaba profetizando la aseveración que Jesucristo. Y ellos conocen, este sumo sacerdote conoce la Torá. Claro, conocía la. Y entonces cuando oye el Hijo del Hombre, otra característica, Marcos es el único evangelista, todos lo mencionan, lo llegan a mencionar como el Hijo del Hombre, pero Marcos en especial es el que hace más énfasis en esa profecía con respecto a Jesucristo, pero también la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Que muchos llegan a dudar, ¿sí? Entonces vemos aquí que este hombre es impactado, es Ben Adam, ¿sí? Es el hijo Ben Adam, del hombre, del primer hombre, ¿sí? Entonces así lo conocían los judíos como Ben Adam, pero era nada más reservado en la profecía de Daniel para que se acercaría al anciano de días, al juez de jueces. ¿Sí? ¿Sí, Lore? Yo estaba viendo que Jesucristo les anticipa 3 cosas muy importantes al Sanedrín. El primero es que les dice que el Hijo del Hombre estaría en el cielo. Y después les dice que estaría sentado a la diestra de Dios. Y después que vendría con poder en las nubes. Y de ahí yo leí un comentario que es
una condenación para todo el Sanedrín, porque dice la palabra que si no creéis en mí, en vuestros pecados tendréis. Ellos no se estaban dando cuenta de que él les estaba haciendo una declaración ya clara conforme a las escrituras, conforme a las profecías, porque en el Sanedrín estaban todos los escribas, todos los estudiosos de la ley, todos los sacerdotes. El sacerdocio eran, junto con todos los del Sanedrín, 70 personas que estaban alrededor de Jesucristo, y eran los sabios de la ley, y no tenían entendimiento de las cosas Así que es. Jesús estaba diciendo. Así es, vemos. De hecho, lo califican de blasfemo, ¿sí? Porque inmediatamente va en contra de sus intereses personales. Uno, porque sí entendieron lo que les dijo. Eso es bien importante. Pero ¿cómo entender y no hacer? Mamita, ahí es cuando el intelecto humano, el intelecto neuronal choca con la inteligencia celestial, con la sabiduría de Dios, la lógica, porque hay teólogos inconversos que no creen y son teólogos y te pueden argumentar de una manera y te pueden de verdad hasta revolcar y tú te quedas así, no, pues el origen de las palabras y el bien y el mal. Sin embargo, no creen. Dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes todo esto? Y no crees. Porque ¿Sí? es sabiduría humana. Exactamente, ese es el choque. Pero también está escrito, ¿no? Oiréis y no entenderéis. Así es. Oirás y no entenderás. La letra más. Sí, pero si La estamos- letra mata. Pero si estamos hablando de gente que ha estudiado la Biblia, o sea, gente que la Las lleva. situaciones que estemos. Sí, hermanas. Porque yo creo que no es el conocimiento lo que nos salva, Así lo que nos es. hace, es la fe en la palabra. Nuevamente. Es la fe. Sin la fe, Recuerden que se está grabando, por favor no interrumpan el estudio. Después hacen sus acciones. Perdón. Entonces, vamos a dejar al final. Entonces, esto lo vamos a cortar porque lo quiero poner porque les está uno anunciando el futuro. Viene, va a regresar. Ahorita tú ya me condenaste. Tú y todo tu equipo. ¿Y sabes a dónde voy a ir a dar? A la muerte. Porque además tienes el poder, vas a convencer a los romanos, porque ellos necesitaban, como dominados por los romanos, como colonia romana, tenían que tener el permiso. Ellos no tenían autoridad para sentenciar a muerte a alguien hasta que Roma se los aprobara. Pero él sabía, Jesucristo, y esa fue su misión, esa era su misión y tenía que llevarla a cabo, ¿no es cierto? Y entonces se los dijo y se los anticipó. Yo sé que ya me condenaste, tú sabes a dónde voy, tú sabes que voy a morir, tú crees que te deshaces de mí, tú crees que exterminando al líder, exterminando la cabeza, tú te deshaces de esta fe. Pero otros vienen detrás de mí precisamente. No me llevo a los míos, los dejo. Y eso es lo importante, porque dice, y regresaré. Es lo que nos recordaba ahorita Lorena. Les está sentenciando, voy a regresar. Y veréis, ¿sí?, al Hijo del Hombre sentado primero a la diestra del poder máximo, del Todopoderoso. No viene de parte de nadie, ni es una manifestación de nubes, no, sino es Dios mismo, ¿sí? Y vendré desde las nubes, desde el cielo. Voy a venir, pero ya vengo con un juicio. Porque además conocen la profecía de Daniel habla de un monstruo, de un ser de cuatro figuras, no me quiero meter, ¿verdad? Un ser con características de verdad de maldad, con facetas. No nos vamos a meter en esta profecía, meterse en las escatologías de verdad, de puntitas como en terreno empedrado o vidrioso, ¿verdad? Caminar sobre fuego. Entonces, de verdad seamos muy, muy cautos. Lo importante es ver a qué se está haciendo referencia. El sumo sacerdote lo está entendiendo y le está diciendo,
Yo soy la manifestación en medio de la maldad. Aún delante de ese monstruo de 4 cabezas, de ese monstruo de 4 fieras que representa a las naciones opresivas de Israel, ¿sí? Dice, viene el Hijo del Hombre. Viene el Hijo del Hombre y tú sabes que está dicho. Y yo vendré. Me vas a ver venir. ¿Sí? Y viene precisamente la sentencia para todos aquellos, todas las naciones que en contra del Señor. Y cuidado, subrayen todo esto porque ahorita vamos a llegar justamente al encuentro de Saulo con Jesús. A todos los que estaban, seguramente, o hay altas posibilidades de que Saulo estaba ahí sentado con veneno. ¿Quiénes votan que es culpable, que es blasfemo? ¿Sí? Por eso pudo reconocerle. ¿Quién eres, Señor? Sí supo, pero nada más lo vio en un juicio prejuicioso. Son ciertas conjeturas. Esto no está en la Biblia, ¿sí? Pero como él era fariseo de fariseos, como era un alto miembro influyente con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los sabios, entonces asumimos o se asume que sí estaba aquí. Entonces, teniendo esto, el Hijo del Hombre precisamente es un calificativo explicable para él, y entendió lo que le estaba diciendo. Va a venir como juez, como conquistador de Satanás. Esto lo dice en Daniel, ¿sí? Como conquistador del ejército de la maldad y de los reyes gobernantes de este mundo. Eso es como va a venir. Ahorita me ves humilde, atado, a merced de falsedades, de mentiras. Allá afuera, por cierto, está mi amigo traicionándome. Por cierto, ¿no? Eso no lo sabes tú, pero yo sí lo sé. Ajá. Por cierto, no, Judas, no, ese ya lo había traicionado a Pedro, mi amor. Estaba afuera, sí, traicionándolo. Ahorita me ves en la condición más humilde, pero vengo a conquistar. Vengo a aplastar en breve al enemigo, que ya está vencido, porque en el momento de que él muere, el mal es vencido. Pero tiene que venir y consumarse su regreso y su conquista final y su victoria final. Entonces vemos, repito, como no lo vamos a ver como un tema, ahora vamos precisamente a la otra aseveración que tiene en Hechos. Ya nos vamos a Hechos 8, ¿verdad? Hechos 9:5 en especial. ¿Sí? Hechos 8 ya está, él empieza a perseguir, él va camino a Damasco, ¿sí? Todo el capítulo 8, que es el antecedente, el 9, que esa es la narración de Lucas. Acuérdense que Hechos lo escribe Lucas. La narración de Lucas acerca del acontecimiento real, ¿sí? Después vamos a encontrar en el capítulo 22 y en el 26, ahorita los vamos a retomar, en Hechos 22 y 26, Pablo está dando testimonio de su conversión, más que de su conversión, de su encuentro determinante y cambiante para su vida. Pero entonces vemos el completo y vemos el pasaje completo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver nada más la narración. Y dice, versículo 1, Saulo, todavía lo mencionan como Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. ¿Ven cómo les digo? Que seguramente en lo anterior estaba, en la parte anterior, el sumo sacerdote delante de Jesús, seguramente pues, ellos se llevaban bien. Y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco. Porque aparte era un investigador privado, yo creo que era un CSI, de verdad, Pablo, porque además, listo, ¿sabes qué? Ya oí que unos huyeron para Damasco, dame cartas, voy para allá, ¿sí? Voy a perseguir, ¿sí? No tenían GPS, no nada, pero era un sabueso. En el celo del Señor
se volvió un sabueso. No vamos a hablar de Pablo, retomo, pero queremos ver el contexto, ¿de acuerdo? Y pidió las cartas para las sinagogas de Damasco para que si hallase algunos de este camino, de forma despectiva, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Ya saben, con las técnicas, tortura, ya confesados, etcétera, ya amansaditos. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. ¿Ven? El Señor ya empezaba a manifestarse desde aquella profecía que seguramente él oyó. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, dicen otras versiones que le decía en hebreo, porque su nombre es hebreo, Saulo, Saulo. 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo 2 preguntas trascendentales que todos debemos hacernos. Y esa debería de ser nuestra predicación evangelística, llevar a la gente a preguntarse, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Sí. Ese de verdad, anoche que lo volví a leer, hemos aprendido y qué técnicas, y qué tuiles, y qué Juan, y que realmente llevar a la gente que no conoce a Cristo a que llegue a hacerse esas 2 preguntas y deje que el Señor se las conteste. ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y entonces serán conversos. Este fue un paréntesis. Y entonces, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones, o el aguijón en algunos. Ajá, en algunos dice, aquí dice aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la segunda pregunta. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La aseveración de Jesucristo, primero es el llamado por nombre. En tu condición de perseguidor, en tu vieja naturaleza te llama el Señor como eras conocido antes. El mocha orejas, como te conocías, así te llama el Señor. ¿Por qué 2 veces le llama Saulo, Saulo? ¿Qué se pretende con ese doble llamado? Me hace recordar cuando Marta, 2 veces, no es problema de repetición de tartamudez, es un énfasis. Me está hablando a mí, a mi naturaleza, al de afuera, al que todos conocen, y al de adentro, que solo Dios conoce. A esas 2 naturalezas, a la que le das al mundo, porque todos te conocen como Marta, todos te conocen como Saulo, pero yo conozco al que está allá. Saulo, Saulo. Y la otra es la siguiente. Pues vine a rescatarte, mira, te escogí, ¿no? En la confrontación. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pero acuérdense que estamos en las aseveraciones del yo soy. Entonces, esto primero fue para sensibilizarlo, para confrontarlo, pero desde que la luz lo cegó del cielo, en los capítulos 22 y 26 de Hechos, vamos a ver, se asevera que era el mediodía, donde la luz del rayo del sol está a pleno plomo, ¿no? Cae a plomo por ser el cenit, la luz, y dice que era una luz más fuerte que la luz del sol en su cenit. Más fuerte. Cuando de verdad andas así en la calle, ¿no? Si no andas con el lente oscuro, de verdad andas con el sombrerito, la gorra, lo que sea, de verdad es la luz, sobre todo en aquellos lugares desiertos. Damasco. Entonces, la luz
le cegó más fuerte, y entonces de en medio de esa luz oyes tu nombre. No una, dos veces. Por si tienes dudas. Sí, sí. ¿Será mi Saulo? ¿Habrá otro Saulo ahí entre los soldados? No, es aquí. Y sobre todo el encuentro, ¿por qué me persigues? Porque ese es exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el Señor nos habla de manera actual. ¿Sí? No nos habla, ay, mi chiquita, cuando sacaba 10 en la escuela. No, nos habla ahorita que estamos reprobando. ¿Sí? Es lo más dramático. Entonces, ¿por qué me estás persiguiendo ahorita? Ahorita estoy revisando tu boleta. ¿No? Con los hijos. ¿Por qué reprobaste? Sería la pregunta con nuestros hijos. Y eso es lo que le está preguntando el Señor. ¿Por qué repruebas si eres mi hijo amado? Si eres el hijo excelente. Si conoces, si has demostrado a lo largo de tu vida ser un hijo fiel. ¿No es cierto? Y entonces, inmediatamente Pablo, nada más retomando, para llegar a la aseveración de Jesús. ¿Quién eres? Pablo no sabía quién era. ¿Sí? ¿Por qué me pregunta quién era? A ver, voy a hacer primero otra pregunta. ¿Jesús no sabía por qué le perseguía? Sí. Ahí estuvieron muy seguras. Va la segunda pregunta. Pablo no sabía quién era, con quién se estaba para que se diera cuenta dónde estaba, con qué estaba. ¿Cómo supo que era Jesús? ¿Cómo supo que era a quien él perseguía? ¿Cómo supo? ¿Cómo identificó? Pues por la luz tan fuerte, por la voz. La luz. Podía ver él y sin embargo lo oyó. Acabas de decir algo claro. La luz, y decimos una luz sobrenatural, más que la del sol que ya conozco, mayor que esa. 2, la voz. No se hablan de las características de la voz. No, pero se supone que era una voz potente, segura, fuerte. Y dirigida, porque los otros no la oyeron. Sí. En unos pasajes dice que sí la oyeron y en otros dice que no la oyeron. ¿Sí? Mire, eso no salga, no se preocupe. Yo prefiero que sea una voz personal, porque cuando Dios me habla a mí, mi marido me oye. De verdad no se entera. Porque es personal. ¿Sí? ¿No oíste? No era para ti la exhortación. No se la podemos adjudicar a los. Oye, ¿por qué persigues a Jesús? No, era para ti, mi querida. Porque hasta con nombre y apellido el Señor nos llama. ¿No es cierto? Entonces, Jesús sí sabían ambos. ¿Por qué le perseguía? Jesús sabía. Y Pablo sabía que era Jesús. Además, porque inmediatamente, desde su presencia, esto es teórico, desde la presencia en el Sanedrín, en la condenación, lo oyó profetizar. Y él fue de los primeros. Quiero hacer un breve paréntesis de advertencia doctrinal. Hay algunas ideologías pseudocristianas que se llaman solo Jesús, que nada más toman los evangelios, ¿sí? Y el Apocalipsis, obviamente. Solamente toman los evangelios como el que le está hablando a Pablo. No, o sea, no se fueron a que alucinó por el sol, no. Satanás en persona, porque Cristo en Mateo había profetizado, vendrán muchos en mi nombre y se harán llamar de mi nombre. Y dirán, yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Entonces, esta voz que se le apareció a Pablo, ¿sí? Tengan cuidado, les digo porque, obviamente, para gente como ustedes que ya ha estudiado la palabra, nomás no te checa, dice, espérame, o sea, hasta te alarma y dices, Señor, cámbiales esto porque eso sí es blasfemia. Decir que la voz de Dios es la voz de Satanás, cuidado, temor y temblor. Pero les digo porque, entonces por esto, que a partir de ahí Pablo se dedicó a cambiar toda la doctrina. Satanás lo fue guiando para llevarse a muchos, llevarse porque estaba escrito que aún a los escogidos. Y entonces Pablo se dedicó a hacer su propia doctrina, que es realmente la doctrina de Satanás, y todas las cartas de Pablo son doctrina satánica. Versión
de solo Jesús. Se los aviso, nada más es un paréntesis de advertencia. Yo sé que a ustedes no les checa, pero se podrán topar con alguien. Nos hemos topado. Ahora oramos por alguien, ¿no? Señor, quítales el velo. ¿Sí? Cuidado, espero que no hayan caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ahí sí ya no está para atrás, pero de verdad que se ha quitado el velo y que ustedes sean advertidas. Porque el diablo se disfraza de muchas maneras. De ángel de luz. No es que él los hizo creer que él era el ángel de luz. Entonces, aguas, porque esto es una advertencia. No profundizo más, en otro estudio que di sí profundicé más, pero no se trata de caer en esto, se llama solo Jesús. Entonces, solamente los evangelios, las cartas de Pedro y las cartas de Juan y el Apocalipsis son los que se toman en cuenta como verdad del Nuevo Testamento. Todo lo que tiene que ver con Pablo es totalmente satánico. Sí dejan el libro de los Hechos, pero para advertir que la conversión, pseudoconversión de Pablo es el cumplimiento de que Cristo advirtió que muchos vendrían en su nombre. Y cuando él le dice, yo soy Jesús, yo soy Yahshua, porque dice en hebreo, yo soy Yahshua a quien tú persigues, ¿sí? Entonces estaba cumpliendo la profecía en Mateo que Jesús había dicho, vendrán en mi nombre. Cuidado, ¿sí? Cuidado, lástima. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, es que ahí dice, es que el Señor advirtió, sí, pero ahí es cuando el discernimiento espiritual nos deja ver la verdad y la mentira. Por eso tienen que ser ejercitados nuestros sentidos, mis amados, dice la palabra. ¿No es cierto? Esto fue un breve paréntesis, nada más guárdenlo. No se queden, esto no es la esencia de la enseñanza, pero es simplemente paralelo, porque se dice que de aquí Pablo es el que agarró vuelo para desviar a muchos. Y vemos entonces, la aseveración, yo soy. ¿Qué es yo soy? El mismo. Dios, tú ya conoces, Pablo, fariseo de fariseos, cuando oía ego imi. Y además, como se lo dijo en lengua hebrea, dicen algunas versiones, en lengua hebrea le ha de haber dicho Yahweh. Y miren, y Pablo, el celoso, cuando dije, ¿quién eres? Y el otro contesta, Yahweh. Bueno, pues Pablo no. Como muerto. Porque oye el nombre. Es irresistible el nombre. Y luego le dice, primero Yahweh, y luego le dice Yahshua. Dios es la salvación. Eso es lo que es Yahshua, parece. ¿Sí? Yahshua. Se escribe, bueno, es hispanizado, en hebreo no. Hispanizado es YA, porque viene de Yah, de Jehová, o de Yahweh. YA, SHUA. Nada más es para que lo puedas pronunciar. Está hispanizado, no es así, no es la. ¿Sí? Yahshua. Yeshua, no, pero en realidad la pronunciación, y visto con judíos, es Yahshua. De hecho es Yahoshua. Sí. Bueno, yo he estado con él. Ajá. Porque viene de la raíz de Yahweh. Pero acuérdense que el hebreo no tiene vocales. Así que si tú dices ye y yo digo ya, no hay problema, no hay vocales en el hebreo. En realidad deberían de ser puras consonantes. Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Impronunciable. Bueno, Yahweh sí, pero Yeshua, que era Jesús, o el nombre específico de Jesús, y es al que hay que predicarles precisamente a los judíos. ¿Sí? Entonces viene, ya quiere decir, o ye, quiere decir Dios, el impronunciable, y Shua quiere decir salvación o salvador. Dios, ese único Dios, el impronunciable, Él es tu salvación. Y Él llevaba ese nombre, Jesús, al que tú condenaste, al que tú persigues. Y ahora viene, yo soy Jesús. Primero se presenta, así como Él lo llamó Saulo, Saulo, Él se presenta. ¿Quién eres? Te voy a dar mis dos nombres. Soy Yahweh y soy Yeshua. Dos. Tú también tienes dos.
dos caras. Un exterior y un interior, así somos, Sí, amadas. sí, Tenemos un exterior y un sí. interior. Yo soy los dos, yo soy Dios. Y me estoy presentando delante de ti. Pero lo está diciendo a quien tú persigues. Le vuelve a subrayar la persecución. ¿Cuántas formas de perseguir al Señor hay? Y voy allá porque ahorita algún saquito nos tiene que quedar, ¿eh? ¿Alguno? ¿Cuántas formas de perseguir al Señor hay? Porque podemos decir, ay, pues, oye, yo no soy, vamos, miren, vamos a Hechos 22. 26:9, perdón, vamos al 26:9. 26:9. Vamos a leer un pasaje. 26:9. Estoy dando el contexto. Vuelvo a insistir, mis amadas, no estamos enfatizándonos en la figura de Pablo o Saulo, en este todavía. ¿Sí? Es la declaración del yo soy, pero en el contexto de Saulo. Y saben que se acerca mucho a nosotros, al perseguidor. ¿Sí? Vamos a leer desde el 9 y me vas a leer hasta el 15. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber. ¿Sí te acuerdas? Adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Contra el nombre de Jesús. Te voy a ir marcando. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, Castigándolos. los forcé a blasfemar. Forcé a blasfemar. Sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gracias. ¿Cuántas formas hay de perseguir? Estas son algunas. Este es el estilo de Pablo. Bueno, Saulo, cuando era Saulo. ¿Cuántas formas hay de perseguir? ¿Qué dice? Era de mi deber hacer muchas cosas en contra. Aquí se subraya. Él está dando ya testimonio, ya convertido, ya trabajando, porque es en Hechos 26. Ya habiendo convertido, habiendo llevado el evangelio a muchos gentiles, a muchas personas, judíos y gentiles. ¿Sí? Y ahorita está delante del rey Agripa, dando su testimonio. ¿Sí? Y le está diciendo: a mí me pasó esto, no te puedo contar más que lo que me pasó. ¿Sí? Yo ciertamente había pensado, dice, hacer muchas cosas contra el nombre, y es importante el nombre de Jesús. ¿Qué es hacer cosas en contra del nombre de Jesús? Mentir, negar, estamos en el nombre, negar, Contradecir. Negar es decir con nuestros actos, o sea, con lo que claro. negamos al Señor. Exactamente, porque también hay callar. Con nuestra boca. Muchas veces también con nuestra boca lo negamos, o callar simplemente es negar. ¿Sí? A veces decimos el que calla otorga, no, el que calla niega, está negando. Contender con el nombre del Señor, asegurar cosas, ¿sí? Ir en contra, que el Señor me dijo, ¿verdad? Pues ha de ser el de los anillos o no sé cuál. No quiere decir que Dios no te hable, no. Pero cuidado de usar en vano el nombre del Señor. Aquí estaba citando, exactamente, blasfemar es otra forma de ir en contra del nombre. Ay, es que yo lo quiero mucho y le digo Chuchito. Ahí viene, no, bueno, Diosito. Bueno, estamos hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Hacer
bueno, el nombre del Señor hacer Jesucristo Superestrella, ¿no? Una ópera rock de la vida del Salvador. Eso es ir en contra del nombre, del nombre. Y como eso, todo lo que el Señor te revele, ¿sí? Muchas veces, de verdad, perdóneme, ponerle el nombre del Señor a tu peluquería, a la tortillería, al negocio que sea, ponerle el nombre, incluso a una iglesia, si es negocio. Ups. Nada más un paréntesis. Cuando las iglesias son negocios, Decir otra forma. y no hacer. Decir, exactamente, ya lo decías, hablar, ¿verdad? Y decir, oye, pero no se te nota, ¿no? ¿Sí? Los del camino, ¿verdad? Pero estos eran seguidores. Y luego dice, también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Qué es encerrar en cárceles, amadas? Apresar. ¿Cómo? Como secuestrar. Sí, bueno, pero a ver, nosotras cómo encerramos en cárceles a los santos. Podría ser condenación cuando los condenamos. Sí. Y es una. Bueno, es que a mí me pasa. En la mentira. A lo mejor es lo que lo digo. O sea, cuando te dicen algo que tú no eres, porque ante los ojos de Dios somos humanos de un tesoro. Y cuando te dicen una palabra al contrario de lo que tú eres, es condenación. ¿Okay? Al condenar, al criticar, ay, predica este pastor, no, hoy no voy. Al hablar mal de él. Al hablar mal de él, al juzgar. Estamos encarcelando, mis amadas. ¿Qué dijeron nada más? Pablo es el malvado, ¿no? Y dice ahí, encerré a muchos de los santos, porque es cuando juzgamos al santo. Aunque el santo no sea de mi agrado, no haga yo química, ni sea mi íntimo amigo, pero es un santo. Yo tengo partes en mi cuerpo que no son de mi agrado. Yo no sé si tú. Pero bendita parte, porque si no la tuviera, mi cuerpo estaría mal. El dedo apestoso del pie, no sé, lo que usted escoja. No me agradan. ¿De verdad? Sí, el diente roto ahí, mocho. No me agradan. Pero es parte de mi vida. Las bacterias que traigo aquí, que dan una acidez, no me agradan, pero son necesarias. Y así estos santos son necesarios, mis amados, y a veces entre nosotros nos bombardeamos y nos encarcelamos, enjuiciándonos, porque eso aprendió a hacer muy bien Pablo. Saulo, acuérdense. La autoridad. Por eso le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Exactamente. Saulo mismo lo está diciendo, ya convertido, ya caminando, yo perseguía de todas estas maneras, más las que ya se me olvidaron. De verdad, porque faltaron muchas, ¿no es cierto? Y dice, castigándolos. ¿Cómo castigamos a los santos? ¿Cómo? Dice, por todas las sinagogas. Cosas tan diferentes. Indiferente. Sí. Diciéndole, voy a orar por ti. Y nunca oras por la persona. Es una forma de castigo. Pero otro te pide, otro que te cae bien. Y entonces ahí sí estás hasta de rodillas y con lágrimas y todo. Cuidado, porque es fuerte. Castigándolos. Dice, los forcé a blasfemar. ¿Cómo podemos llegar a forzar a blasfemar al que ya creyó? Haciéndolo negar a Jesús. Con nuestro testimonio. Sí, el Con testimonio. Exacto. Ah, pues así es lo que está, pues yo también. ¿No? Una no es ninguna, dos son apenas pocas, o no sé cómo dice el dicho. Ah, pues yo también. Dando un mal testimonio, un mal ejemplo, lo estoy forzando a... Por ahí hay un pastor, mi nombre es digo, y pone en el Face orgullosísimo, hoy acompañé a mi hijo a tatuarse todo el pecho. ¿El pastor? El pastor, hija. Pero además, pero viene el comentario 2. Estoy pensando en hacer lo mismo. Wow. No lo encerremos, no lo encarcelemos. Yo no sé si es santo. Yo no sé, no me toca a mí. No te conozco. Pero me alarma.
pero me previene. El discernimiento me prende los focos y me dice, pan, pan, pan. Cuidado, como el robot de mis tiempos. Cuidado, peligro, decía el robot de Perdidos en el Espacio, ¿no? Peligro. Vemos entonces que castigando, forzándolos a blasfemar, y dice, contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hay mucho, sin embargo, aquí yo quiero seguir leyendo la siguiente parte a partir del versículo 16. Después de que se encuentra, después de que oye la aseveración magna, este encuentro con Yahweh Yahshua, ¿sí?, fue totalmente impactante con el Señor. Y además, y su realidad, se encuentra con el Dios Todopoderoso, con el Mesías prometido y con su realidad a quien tú persigues. Fíjense, las tres, qué tremenda circunstancia frente a mí. Y le dice, y esto ya es testimonio de Pablo, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Voy a seguir trabajando en esta manera contigo, librándote. Fíjense cómo se aparece Dios en nuestras vidas. Y a veces decimos, yo no he tenido una experiencia como la de Pablo. No, pero sí. El Señor se nos ha aparecido de tantas maneras. ¿Sí? ¿Cómo se nos ha aparecido? El que a mí me dio de comer. El que a un pequeñito de estos les dio de beber y de comer. El que fue a visitar a un preso, a un enfermo. Entonces sí se nos ha aparecido. Luego entonces sí hemos tenido un encuentro con Él. Y entonces dice, librándote de este pueblo, o sea, de los perseguidores, de los que son como tú eres. Librándote de este pueblo y de los gentiles. No le digas a un fariseo gentiles, porque claro. A los cuales ahora te envío. Caray. Pero además amamos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A Ananías, y esto después se lo dijo Ananías a Pablo, cuando, fíjense que lo envía a hacer lo que a él le tocó vivir, y eso es algo muy congruente de parte de Dios. Cuando Él se nos manifiesta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que el Señor se manifiesta a nosotros, nos habla y nos va a pedir algo que esté congruente a lo que somos. No nos va a pedir algo, aun cuando Él es todopoderoso, Él va a mejorar las habilidades en nosotros. Si Él te dio la habilidad, a Él lo dejó ciego, entonces ¿a qué lo envía? A abrir los ojos, ¿verdad? A traer a la luz. Otra de las cosas, a Él lo enseñó desde antes a ser maestro. Él dominaba más de 8 idiomas. ¿Qué hacía? Era un excelente maestro, era un escritor. Aquí tenemos sus cartas. Sí. Entonces Él utiliza eso. Él utiliza eso además para reprender a los fariseos que estaban judaizando. Porque eres muy hebreo, o fuiste muy hebreo, muy celoso, pues ahora ese celo lo vas a utilizar para combatir que no es el camino. El camino soy yo, es la fe, ya señalaba mi hermana Sonia, es la fe. No es el conocimiento, pero es necesario porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, si Dios le dio conocimiento a Pablo, ahora lo vas a dar. Lo vas a enseñar. Y donde quiera que vaya, va a ser gente instruida, gente preparada. Y algo que hacía Pablo era preparar a otros capacitadores. No es nada más, aquí quédense todos, siempre de alumnitos, siempre van a ser alumnitos, No, es ya,
tú ya te me vas. Estas dos que están así como Margarita, 1, 2, 3, se van a la colonia de allá enfrente. 1, 2, 3, se van a la del frente. Usted, 1, 2, 3. Amén. ¿Verdad que sí? Eso aprendió, porque el Señor es congruente. De perseguidor a instrumento en las manos del Señor. Pero el otro pasaje que nos dice, y aquí es a donde a veces no queremos que el Señor se nos manifieste, vamos, busquen en Hechos 22, ¿dónde está el pasaje que está dando testimonio? Nada más para cerrar esto. Cuando Pablo relata su conversión. Así es. Es 6. Ajá. Adelante, nada más el pedacito, ¿no? Sucedió que a esto del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Levántate y en Damasco se te va a decir lo que debes hacer. Déjeme leerle en Hechos 9 lo que en Damasco le dijeron, lo que tenía que hacer. Y eso se lo dijo Ananías. Hechos 9. Ananías discutió un poco con el ángel y le dijo con Dios, con la voz de Dios: tú ve y vas ahora. No, pero ¿cómo? Con el perseguidor, el CSI. No puedo ir detrás de esa autoridad. ¿Cómo? Tú ve. Y dice el 15, 9:15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Por qué tuviste que leer el 16? ¿No podríamos omitirlo? Porque la primera parte es: voy a ir con reyes, con grandes personalidades, los gentiles, los hijos de Israel. Pero entonces habla también, y aquí es importante: estás sufriendo por perseguirme, ahora te voy a enseñar a sufrir. Y el camino del Señor no es fácil, amados. Y muchos cristianos venimos al Señor y decimos: esto es para los grandes apóstoles, los seguidores, no es para todos nosotros. Eso no quiere decir que vamos a vivir una vida de flagelo. No, estamos malentendiendo el padecer por el nombre. Padecer por el nombre del Señor es el precio nuestro, no porque seamos ni salvos ni santos por obras, pero nosotros tenemos que morir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Menguar, gracias, padecer, para que Cristo crezca. Porque si no, entonces, cuando Él venga en las nubes, y le veréis, y todo ojo le verá, cuando Él venga, ya como rey, como dignatario, como el majestuoso y poderoso que viene a aplastar, ya de facto, ya lo hizo desde su muerte. Pero cuando Él venga, entonces yo no estaré a la altura para Él. Entonces, el que está muerto vivirá en Él. Yo soy Jesús, Yahweh Yeshua, a quien tú persigues. Pablo le hizo dos preguntas y son con las que quisiera que se quedara. ¿Quién eres, Señor? De verdad, en tu oración personal, ya no ores, no pidas por el Hijo, pero tú y Dios, intimidad. Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Para ti, en ti, por ti. Y ese sea nuestro estandarte para llevarle
a otros las buenas nuevas. Porque llamar al Señor, vete y se te acaban tus problemas. Tú acepta a Cristo y ya, mira, hasta el marido te va a quitar. A ver, de repente hasta profetizamos cosas que no, se te acaban tus deudas. No es cierto. No es cierto, amadas. Nos pone a prueba. Claro. Ahora compartíamos el viernes pasado en la comunidad que se está levantando en Napasco y acerca del bautismo. Y a veces creemos que el bautismo termina, el bautismo de Jesús, que estamos viendo el ejemplo de Jesucristo, cuando Él se bautiza, Juan no lo quiere bautizar, momento, para que se cumpla toda justicia. Hazlo, por favor. Es el ejemplo. Porque se bautiza pues, el pecador, se bautiza el que se arrepiente. ¿Cristo de qué? ¿No? Hazlo. Y le bautizó para arrepentimiento. Acuérdense que el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Pero falta... Y entonces vino el Espíritu Santo sobre él, la declaración del Dios poderoso sobre su Hijo amado en quien tiene contentamiento. ¿Terminó ya el bautismo? No. Acuérdense que bautismo quiere decir sepultar. Sumergir. Y el Espíritu lo llevó. Por eso la gente ya no se quiere bautizar cuando les damos el panorama completo. Porque necesitamos, porque es un bautismo de fuego, de prueba, para afirmar la obra primera que se hizo en el agua y en el Espíritu. Y que sea afirmada, sellada. ¿No es cierto? Entonces ahí termina verdadera. Y cuando Él sale, dice, y vinieron los ángeles y le ministraron y le suplieron. Entonces vemos esta obra de nuestra entrega completa al Señor. Pero esa prueba es entre Dios y yo. Esa sí es personal. El bautismo fue público. La llenura del Espíritu Santo pública. La declaración de Dios, oye. Pero la prueba de fuego, la tentación, la prueba, el enfrentamiento, contra otro que sí sabe mucho más, ¿sí? Para que sea firmado y sellado la primera obra que el Señor hizo en nosotros. Entonces vemos el panorama completo. Pero lo importante es decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Voy. Heme aquí, envíame a mí. No como Jonás. Bueno, está bien, voy para allá. Cambiamos. Cierra tus ojos, amor. Gran Dios, el impronunciable, el todopoderoso, el altísimo, el gran yo soy. A ti nos dirigimos en esta preciosa mañana, Señor, y es hermosa. Tú la hiciste así, con un propósito perfecto. Y en medio de este propósito, Señor, nos incluiste a nosotras en este lugar, en este tiempo, en este momento y con estas hermanas y con esta palabra que hoy viene a tocar nuestros corazones. Tú eres el Hijo del bendito. Tú eres el Hijo del hombre que vendrá a aplastar en breve y a derrotar para siempre al enemigo, a ponerlo por estrado de tus pies. Gracias, Padre. Pero también eres el Señor que se manifiesta a nosotros y nos muestra nuestra realidad y a veces nuestra vergüenza. Gracias, Señor, porque de otra manera no la miraríamos en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestra torpeza, en esa ceguera. No la veríamos, Padre. Eres tú a través de tu Espíritu Santo que nos manifiestas y nos muestras, y tu palabra como un espejo que nos manifiesta que aún te perseguimos, Señor. Perdónanos, Señor, de verdad caemos, doblamos nuestra cerviz ante el gran yo soy, ante Yeshua, nuestro Salvador. Y te pedimos perdón. De verdad que se ha mudado nuestro corazón, transformado, Señor, y se ha llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria,
de derrota sobre nuestro ego en derrota, Padre. Y que cada parte de nuestro ser la vayamos entregando. Y ciertamente, Señor, cada una de las que está aquí es instrumento escogido para ser enviada a cada lugar a donde tú le pongas. Pero también es necesario, y tú nos mostrarás lo que es necesario padecer. A veces en la propia familia, a veces en nuestro ambiente, en el laboral, en la escuela, a veces en la misma iglesia, Padre. Pero el precio más alto, tú lo pagaste. Siendo en forma de Dios, tú humillaste a los sumos. Aún delante de este sumo sacerdote, irrespetuoso, incrédulo, pero le declaraste quién eres. Y lo haces también a nosotros. Gracias. Te bendecimos, Dios. Señor, que estos instrumentos que estamos aquí seamos pulidos en tus manos. Seamos afilados y tomados, Señor, en tus manos, porque eres el guerrero por excelencia y nosotros somos ese instrumento en tu mano. Úsanos, envíanos, ayúdanos, Señor, y verdaderamente llevemos, seamos portadores dignos de ese mensaje. Y hoy nos quedamos para nosotros, Señor, el preguntarte, ¿quién eres, Señor? De verdad, muéstranos, porque creo que aún no hemos entendido plenamente quién eres y qué quieres que hagamos. En el nombre de